os quiero hablar del bisfenol A, ¿vale? O seguramente, seguramente lo conocéis, si es que lo conocéis, por BPA. Y si aparte os digo que es un componente que se encuentra en el plástico, seguro que lo conocéis mucho mejor. Bueno, espero que se vea bien la iluminación, ¿vale? Y si no, ya la mejoraré mañana. Lo que veis aquí detrás es mis vistas. Esto es desde el porche. Ayer retransmitía desde el jardín. Esto es el porche y las vistas es la montaña y vale, por aquí, a ver, porque yo soy muy mala con esto, todo por ahí se ve niebla y todo, pero bueno, vamos a empezar. Vale, ¿qué es? Pues lo que te comentaba, el bisfenol A o el BPA es un compuesto que se encuentra en los plásticos de policarbonato y lo que hace es que les da transparencia y dureza. ¿Te gustan mis vídeos que cuelgo en el canal? Pues te animo a que le des un like o, si quieres saber todos mis vídeos, que te apuntes al canal, que te suscribas y que en una campanita que hay arriba del canal le des para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Y también en las resinas epoxi, que debes decir que es las resinas epoxi, pues lo que se encuentra en las latas de conservas, ¿vale? Latas de conserva como las que puedes ver tanto en las conservas, yo que sé, como los mejillones, las sardinas, o en latas de conservas del maíz o de champiñones. Y también se encuentra, ahora ya no, pero se encontraba en los biberones, ¿vale? En los biberones también se encontraba BPA, pero ya hace como unos 10 años que los prohibieron. Vale, te explico un poco, te hago un poco de historia de lo que es el BPA. No es que tengas que alarmarte a saco, pero yo te recomiendo que si puedes, lo mejor es que lo evites, ¿vale? Si compras utensilios que sean de plástico, que los evites, que mejor que sean y que busques que sean libres de BPA. Hace unos años tal vez era difícil encontrar, pero si te fijas, como siempre yo voy dando el coñazo con lee los ingredientes, pues en este caso mira lo que pone, por ejemplo, cuando compras una sartén o cuando compras, por ejemplo, una botella que sea reutilizable, cuando es de plástico, ¿vale? Vas a ver que pone libre de BPA, ¿vale? BPA free. Vale, lo que te comentaba, el BPA se sintetiza hace ya bastantes años, en 1891, por parte de un químico ruso, ¿vale? Que se llama Alexandra Dianin. Bueno, esto tampoco es que sea, es una curiosidad. Y como curiosidad también te dejo, si quieres ver, esta sería la fórmula química del BPA. Vale, lo que te decía, este químico ruso lo sintetiza, pero no son hasta 30 años después. O sea, si estamos en 1891, le sumamos 30, a ver, que yo a veces, cuando sumo, en vez de sumar, multiplico, serían 1891 más 30, 1921, ¿vale? Si no he sumado bien, me disculpáis, porque ya os digo que yo muchas veces, en vez de cuando sumo, multiplico. Vale, pues eso, en aproximadamente 1921, ¿vale? Se empiezan a conocer las propiedades que tiene este bisfenol A o BPA y también se empiezan a conocer por estudios de la actividad estrogénica que tiene este policarbonato. No es hasta casi 20 años no, 20 no, 30 años después, en 1957, cuando se empieza a comercializar. Y en el 1970 del pasado siglo
es cuando se empieza a utilizar este BPA para fabricar plásticos. Piensa lo que te decía, que lo que le da es al mismo tiempo que tiene transparencia, el plástico tiene dureza. Con lo cual quédate con esos conceptos porque van a ser muy importantes en lo que es la fabricación del plástico. Vale, ¿qué más? Y aparte, si te acuerdas, ayer, esto es un apunte del Twitch de ayer, que si no lo has visto, puedes aún recuperarlo en la plataforma. Y si esto ya lo ves bastante, que ha pasado más tiempo y ya no está aquí en Twitch, piensa que los cuelgo siempre en YouTube. Pues lo que te decía, cuando se empiezan a estudiar se ve que tiene unas propiedades estrogénicas, pero actualmente ya se sabe que el BPA aparte es un disruptor endocrino. Si te acuerdas de ayer lo que te comenté, el disruptor endocrino es un elemento químico que una vez entra en tu organismo, lo que hace es que pone impedimento en la síntesis, en la liberación, en la asimilación, en las transferencias de lo que es el sistema endocrino y hormonal, ¿vale? Y recordando lo de ayer, lo que te decía, puede llevar a problemas de tiroides, a problemas del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, por ejemplo, infertilidad, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué más? ¿Dónde lo encuentras? Ya te he dado el pequeño apunte, que te lo vuelvo a poner, de dónde lo encuentras. Lo que te decía hace años en los biberones. Actualmente ya no, pero sí que actualmente aún lo puedes encontrar en las latas de conservas. ¿Vale? Lo que te decía, aparte de biberones, también se encontraba en vajillas o en utensilios del horno o de microondas, en envases de alimentos, por ejemplo, en las bolsas de palomitas, estas que se meten en el microondas, que simplemente la compras, la metes. Yo es que hace muchísimos años, como casi 20 años que no tengo microondas. ¿Vale? Y también es verdad que cuando tenía microondas, estas palomitas que se te metían al microondas tampoco las utilizaba demasiado. Y no me acuerdo muy bien cómo iba el mecanismo. Si no me equivoco, ¿no? Era una bolsa, como estas bolsas que hay, ¿no? En los aviones. No sé, yo hago esta similitud de los aviones para si tienes que vomitar, que devolver, ¿vale? Y que entonces la ponías, si no me equivoco, ¿no? Se hacía así, se plegaba, la ponías con las lengüetas, las de palomitas, ¿eh? Y una vez se hinchaba por el calor, bueno, más que el calor, por las ondas del microondas, ¿no? La bolsa se abría y empezaban a explosionar, a petar los granos de ¿cómo se llama ahora? De blat de moro, de jolines. A veces se me pasan palabras castellanas a catalanas y no me sale maíz, ¿vale? Los granitos de maíz, las semillas de maíz explosionaban y entonces tenías las palomitas. Sí, no me equivoco. Si alguien lo ve y quiere dejar y ahora se hace de otra manera o me estoy equivocando, puede ser, ¿eh? Porque ya os lo digo que yo he consumido muy pocas palomitas de estas, prefiero hacerlas yo en casa con una sartén o si no, como excepcionalmente, aunque ya sé que es bastante guarrada, comprarlas cuando voy al cine. Vale, pues lo que os decía. También, ¿dónde más se encuentra? En todo lo que son botellas de plástico, de agua o de leche o de otras bebidas, por ejemplo, de zumos. Y lo que os decía de las, ¿cómo os digo ahora? De las latas de conservas en lo que es el revestimiento de las latas de conserva, lo que es la lata en sí de conservas y el revestimiento, por ejemplo, también en los tarros de cristal en la rosca que se cierra. Vale. ¿Cuál es el problema? En sí, si tú compras todos estos utensilios
o los tapes de plástico o las botellas también de plástico y todo esto, y no sufrían a ningún tipo de, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo lo explico? Quiero decir, si tú los compraras y estuvieran inalterables desde que los fabrican hasta que tú los utilizas, no hay problema. Pero ¿cuál es el problema? Que no están inalterables estos plásticos. Sufren golpes por el transporte, pasan por momentos de frío, de calor, algunos están en alimentos que están en la nevera, con lo cual en la nevera tiene una temperatura, después cuando los sacas tienen otra temperatura, ¿vale? O sea, hay totalmente una oscilación de medios y de temperaturas, y es entonces cuando este BPA, este policarbonato, lo que hace es que se va desprendiendo del plástico, y lo que hace es que haya una transferencia. Cuando tú, por ejemplo, bebes ese zumo en esa botella de plástico que tiene BPA, lo acabas consumiendo tú, ¿vale? ¿Qué más? Vale, sobre todo es lo que te decía, a nivel de plásticos, de botellas y todo esto, se ha como limitado, pero hay un BPA que podríamos decir tal vez, entre comillas, invisible, que es aquel que se encuentra en las conservas o en las latas, ¿vale? Y porque se encuentra lo que te decía en su revestimiento, y tú piensas, hostia, si es un plástico, esto es de metal, no hay problema, pero sí, y en un 70% de todo el packaging, ¿vale? Con lo cual, si has de comprar, yo qué sé, legumbre, o has de comprar lo que te decía, maíz, o todo lo que sea en conservas, muchísimo mejor que los recipientes sean de cristal, ¿vale? Porque aquí la exposición al BPA, como mucho, será la tapa que se enrosca. Vale, lo que te decía, aparte de ser, por el hecho de, no aparte, sino por el hecho de ser un disruptor endocrino, ¿vale? El BPA produce unos efectos que no son nada beneficiosos en nuestro organismo, ¿vale? ¿Qué son? Se sabe que puede predisponer a padecer mayor obesidad, diabetes, puede llegar a interferir todo este BPA que entra a nivel del organismo y puede dar cambios en el comportamiento, por lo que te decía que afecta a nivel endocrino y hormonal, puede hacer que se produzca una pubertad temprana, lo que te había comentado ayer por el hecho de ser disruptor endocrino, alteraciones en la función reproductiva, tanto del hombre como de la mujer. Puede desequilibrar la hormona tiroidea, tanto por un hiper o por un hipo. También podría llegar a afectar en cánceres que son hormonodependientes, es decir, que dependen de las hormonas. Y ya como mucho más heavy, puede llegar a producir daños cerebrales, a dar alteraciones cromosómicas, ¿vale? Deteriora también el sistema inmunitario y también disminuye el poder antioxidante, ¿vale? Ya lo sabéis, como todo, hay muchos estudios, unos dicen que a favor, otros dicen que en contra, pero bueno, yo siempre pienso que si hay estudios que han salido mal, quiero decir que han salido mal, que no son muy beneficiosos con estas sustancias, pues lo mejor es evitarlas, ¿no? Y previenes, porque si, a ver, un momento, que miro a ver si supongo que me veis bien, porque si puedes consumirlo, ¿no? El alimento o el producto alimenticio a través de un recipiente que sea de cristal, ¿para qué vas a utilizar plástico? Aparte que también ya hablamos el día de que os hablaba del plugin, ¿vale? Que ya no lo tenéis en Twitch,
pero que en un par de semanas, sí, hoy es martes, pues en un par de semanas lo tenéis subido en YouTube. ¿Vale? El plástico es uno de los residuos que mayor cantidad hay, con lo cual no es que sea inocuo el cristal, ¿no? El vidrio, pero es mejor que el plástico. No sé, yo hago la reflexión también. Yo cuando era pequeña, todo el tema de los envases eran de cristal, los utilizabas y una vez, por ejemplo, de agua, yo qué sé, de cerveza, eh, un sifón, ¿vale? Lo llevabas al supermercado y te retornaban, ¿no? Eran envases retornables. Y mi pregunta es, ¿por qué eso se dejó de hacer y se pasó a envases de plástico? No sé, aquí mismo a lo mejor fuera de Cataluña no es tan común, pero aquí cuando pides un agua con gas, normalmente te ponen bichi catalán, ¿vale? Bichi catalán, hasta hace bien poco, no a nivel de hostelería, sino en los supermercados, tú lo comprabas de cristal, ¿vale? La botella de cristal. Eso sí, que cuando se acababa la tenías que tirar. Pero no, ya te digo, tampoco hace tantísimo. Ha no ha desaparecido, no, mentira, no quiero decir una mentira. No ha desaparecido, pero resulta que si lo compras de cristal, te cuesta más caro que si lo compras de plástico. Y dices, jolín, encima de que el plástico es mucho más contaminante, que puede tener BPA y otros, porque ya os lo diré más adelante, pero puede tener otros policarbonatos que no son tan buenos, aunque se hayan sustituido por no poner BPA y se diga que son mejores y tal, pues eso, te cuesta más barato. ¿Por qué? Porque el plástico es más fácil de fabricarlo, porque a nivel de la industria alimentaria ellos acaban ganando mucho más. No lo sé, pero a lo mejor no es aquello de los tiempos de antes, ¿no? Antes eran mejores, pero son aquellas cosas que si eso era beneficioso y si hace años se podía hacer, ¿por qué ahora? Que se supone que hay más avances, que pueda haber incluso, bueno, mayor poder adquisitivo, no, porque eso en cada época hay gente que tiene mucho, gente que tiene para vivir y gente que tiene menos, pero bueno, que si se hacía, no sé por qué se ha pasado al plástico, cuando para el medio ambiente y para nosotras mismas es mucho mejor otros materiales. Vale, vale, ¿qué más? Eh, lo que te decía, no es nada beneficioso cuando entra en el organismo y se sabe por estudios que se han hecho que la población, esto es a nivel español, que la población española de un 78-99% tenemos BPA dentro de nuestro organismo. ¿Vale? Lo que te decía, como ayer te decía lo de el límite máximo permitido de lo que son los disruptores endocrinos, ¿vale? Que te decía que lo ponía la EFSA, que era el organismo de la seguridad alimentaria, pues aquí lo mismo. Según la Unión Europea, ¿vale? Si la cantidad de este BPA que migra, porque sí que se sabe que lo que os digo, cuando sufre cambios de temperatura, de humedad, este BPA migra, ¿vale? Si no pasa más de 0,6 miligramos por kilo por alimento al día, no es perjudicial para la salud. Bueno, yo todas estas cosas, no es que sea, o a lo mejor sí, y no me doy cuenta, o alguien que lo escuche dirá es una conspiranoica, pero lo cojo siempre con pinzas. Por lo mismo que os decía ayer, que a nivel de salud las cosas son multicausales y hoy no me tomo yo X y me hace efecto a los 2 minutos, sino que con el tiempo puede ser beneficioso, pero al mismo tiempo puede ser súper perjudicial o perjudicial. Vale, y como lo que os decía ayer, es un poco suma y sigue, ¿no? De lo que os decía ayer de los plaguicidas, herbicidas.
No comemos un único alimento al día dentro de un recipiente, con lo cual si comes unas conservas hay una cantidad de BPA. Después comes fruta, verdura, que también hay esta manía de ponerla toda en cajitas y por encima con papel film, ¿vale? Otra cosa, que parezco ya una viejuna, pero, ¿sabes? Una boomer. Bueno, no parezco, lo soy, ¿no? Pero, eh, ¿por qué se tienen que poner las frutas y verduras en cestitas, en bandejas y encima el papel de film cuando pueden estar a granel? Y también una de las cosas, y que no lo he estudiado, investigado profundamente, ¿vale? A fondo, es que si tú compras ecológico, si vas a una tienda a nivel de una herboristería, una tienda de alimentación bio, no. Pero si tú vas a un supermercado y quieres comprar ecológico, eh, habitualmente, y esto también ha cambiado de unos años, eh, lo que no es ecológico lo puedes comprar a granel y lo que es ecológico lo encuentras siempre en unas bandejitas y con film y tal. Entonces no es cuestión de hacer publicidad, pero yo esto lo vi y envié directamente un mensaje a atención al cliente de Aldi, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando Aldi entró en España, o al menos en Cataluña, eh, estaba tanto a granel la fruta y la verdura convencional como la biológica. Y después, de golpe y porrazo, pues cambiaron y lo que te digo, la convencional sigue así y la ecológica está en bandejitas. Cuando les envié y me contestaron, porque sí que es verdad que otra cosa decir, pero Aldi he enviado bastantes mails, atención al cliente, y siempre me han contestado, y muy bien. Me dijeron que por una normativa a nivel europeo no podían estar los alimentos frescos ecológicos a granel, sin estar protegido por plásticos y tal, por un tema, si no me equivoco, bueno, de una ley de una contaminación cruzada, no sé qué. ¿Vale? En su momento no me puse a investigarlo más, pero sí que es verdad que hace también un tiempo que en el mismo supermercado yo he visto, por ejemplo, que vuelven a tener, ejemplo, cebollas que están a granel, sin estar en ninguna red ni en bandejitas, en lo cual, no sé, o boniatos. Boniatos, en catalán es boniato, ¿no? Ahí en castellano, en catalán es muniato. Vale, sí, boniatos, ¿vale? Entonces yo no sé si verdaderamente lo que me dijeron era real y ahora ya no, o, o no sé, o me dijeron, supongo que tampoco me mentirían, pero bueno, no sé. Vale, ¿qué más? Lo que os decía. Entonces, lo que hace en el organismo, ¿vale? Es que el BPA, bueno, claro, entra a través de la mucosa o bucal o por la piel. Se metaboliza en el hígado, ¿vale? Porque ya sabéis que alimentos tóxicos, sobre todo, pasan por el hígado, ¿vale? Lo hace con gran rapidez, se convierte en un metabolito, ¿vale? En una sustancia muy, muy, muy soluble y que se elimina a través se elimina a través de la orina, ¿vale? ¿Qué pasa? Uy, tengo aquí, sí, vale. Por el hecho de ser un disruptor endocrino, es lo que os comentaba ayer, es mucho más peligroso para mujeres embarazadas o que dan lactancia materna, para los fetos, porque pasa a través de la barrera no, bueno, no, hematoencefálica, ahora me venía es del cerebro, pasa a través de la placenta, eso, ¿vale? También en bebitos, y seguramente aquí no lo ponen, pero yo creo que también afectará más en personas de avanzada edad, por el hecho que son más frágiles, más débiles, igual que los bebés. Vale, entonces lo que os decía, como hay un momento que dicen, uy, el BPA va muy mal, o sea, va bastante mal para el organismo, pues vamos a buscar alternativas, pero de plásticos, ¿vale? No vamos a decir, oye, pues vamos a buscar, vamos a volver al cristal o no. Entonces, lo que hacen es que se sustituye el BPA por el bisfenol S, que se llama BPS, o por el F, que sería el BPF. Vale.
Entonces, yo tengo aquí que se han realizado estudios a nivel de Reino Unido, ¿vale? Con estos dos nuevos bisfenoles. Y bueno, a la larga se acaba llegando a las mismas conclusiones, que pueden ser disruptores endocrinos, que pueden hacer que haya un mayor riesgo de obesidad, de síndrome metabólico, ¿vale? O sea, que es lo que os decía, que sacamos un plástico, un componente de un plástico y volvemos a poner un componente de otro plástico, ¿vale? Otro tipo de componente de plástico, pero no buscamos, pues, decir, vamos a utilizar otro material. Vale, entonces, ¿qué te recomendaría? Que te lo he ido diciendo durante todo el Twitch. Rechazar, ¿vale? O utilizar el mínimo todos aquellos productos que vengan ¿no? Que su packaging contenga BPA, ¿vale? También decirte que es un poco que no estamos exentas con casi nada si no es de otro material, pero los bricks de leche vegetal, de caldos, ¿vale? El revestimiento que llevan por dentro, ¿vale? Si tú lo abres, que se ve como brillante, como si fuera el papel de plata, ¿vale? Ese revestimiento también lleva BPA. No todas lo tienen, pero muchas sí. Entonces, lo que te digo, lo suyo sería rechazar todos aquellos alimentos que lo contengan. ¿Qué más? Hay unas recomendaciones que yo encontré que cuando hay unos códigos de reciclaje, ¿vale? Que son códigos que hay en las latas de conservas, en los bricks, ¿vale? Que ponen PC, ¿vale? Que es policarbonato. Y después hay un código que pone PC7, ¿vale? Este 7 no especifican qué tipo de policarbonatos hay, ¿vale? Pero casi seguro que llevan BPA, aparte de a lo mejor el BPF o el BPS, ¿vale? Algo súper importante, si tú compras una botella de agua, una botella de zumo, y después la reutilizas, o sea, vuelves a llenarla, aún estás ayudando a que migre muchísimo más BPA. Con lo cual la recomendación es, si compras una botella de agua de plástico, no la reutilices nunca. Y mucho menos si compras una botella de agua, la reutilices poniendo en ella zumo, ¿vale? Porque los ácidos también hacen que migre muchísimo más este policarbonato. ¿Qué más? Si puedes, no calientes los alimentos con plástico. Esto va para el microondas, ¿vale? Porque en el horno no lo puedes poner, ¿vale? Porque lo que te decía, el calor, los líquidos ácidos o alcalinos degradan mucho más rápido el BPA, con lo cual pasa al alimento que estás calentando. Si tienes microondas, calientas los alimentos en el microondas y hay estas tapas, pues busca que estas tapas sean libres de BPA. Seguramente, yo no lo sé porque no las utilizo, pero serán muchísimo más caras. Pero bueno, al menos no te ahorrarás que después migren a tu organismo. ¿Qué más? También hay electrodomésticos, ¿vale? Que lo que decimos por los revestimientos, pues intentar comprar electrodomésticos libres de BPA, ¿vale? Tanto aquí electrodomésticos serían sobre todo a nivel de pequeño electrodoméstico, ¿no? De, yo que sé, una licuadora, una tostadora, ¿vale? Otra recomendación, otro tip, intenta consumir el mínimo de productos que vayan envasados,
¿vale? Ya sean con latas o sean con plásticos. No sé si alguna vez lo he comentado, pero por ejemplo, en el caso de las legumbres ya son, bueno, también hay legumbres, es verdad, ¿no? En conserva, es que yo siempre las compro en potes de cristal. Pero, por ejemplo, las verduras, es mucho mejor comprar las verduras congeladas, que conservan mucho más nutrientes y que muchas de estas verduras congeladas van en cajas o, o en un... Bueno, hay muchos que van también en plástico, pero bueno, pero este plástico después lo quitas y si conservas bien ¿cómo se llama ahora? La cadena del frío no te va a ser tan perjudicial. Bueno, la verdad es que te pones a mirar y te da como un poco de espanto porque si no lleva una cosa, lleva otra. Pero bueno, tampoco nos tenemos que desesperar. En cuanto a tuppers, yo te recomendaría muy mucho que utilices tuppers de cristal, ¿vale? Tienen la tapa de plástico, pero no está en contacto, porque además cuando tú guardas, a no ser que sean productos frescos, yo que sé, quesos embutidos, cosas así, no, pero cuando tú haces una comida y después te sobra y la guardas, muchas veces las pones en el tupper cuando aún están un poco o calientes o están tibias. Con lo cual ahí estás haciendo que se acelere la degradación del BPA, ¿vale? O sea que si puedes, siempre tuppers que sean de cristal. Para utilizar, pues compra cristal en cuanto a utensilios que utilices en la cocina, ¿no? De cristal, de acero inoxidable, ¿vale? De un material que sea más inocuo, ¿vale? Lo que te decía, unos cuantos datos así para que tengas si te apetece. En el 2011, o sea, hace ya más de 10 años, estamos en 2023, hace 12, en Europa se prohibió que los biberones se fabricaran con BPA, así como que se fabricaran, se importaran, aunque no se vendieran aquí, o se comercializaran en otros países que no fueran Comunidad Europea, ¿vale? Pero si os fijáis es 2011, o sea, hasta hace relativamente muy poco, los niños pequeños, los bebitos, estaban consumiendo leche de fórmula o la leche de la madre y se estaban también comiendo, ¿vale? Bueno, comiendo, sí, entrando en su organismo plásticos. ¿Qué vas? A finales de 2019 se ha querido, vale, lo que os decía, a finales de 2019, ¿vale? Se quiso sustituir esta BPA por otros bisfenoles, pero al final se ven que siguen siendo perjudiciales. Vale, también en el 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea catalogó el BPA como una sustancia extremadamente preocupante por sus propiedades tóxicas para la reproducción. ¿Vale? Ojo, cuidado de lo que os decía. Actualmente está prohibido el BPA en biberones, en juguetes y en envases para la alimentación infantil. ¿Vale? La alimentación infantil se coge el rango de edad de 0 a 3 años. Por un principio de precaución, o sea, principio de precaución lo dicen cuando no se tiene la certeza al 100% que pueda producir algún problema a nivel del organismo, pero tampoco es inocuo, ¿no? Se tiene esa duda. Pero a ver si os fijáis, solamente son los envases de alimentación infantil. O sea, el resto de envases se pueden seguir utilizando BPA. ¿Vale? ¿Qué más? Lo que os decía, en los envases para alimentos que no sean infantiles, aún se permite, aunque las dosis son muy bajas, que son las que os decía, de 0,6 miligramos, ¿no? Si no me equivoco, por kilo, por alimento, por día. Pero bueno. Vale. En el 19 la Unión Europea decía que era perjudicial, extremadamente preocupante por el tema de la reproducción, pero ya en el 2020 la Unión Europea reconoce que el BPA es un disruptor endocrino y ha prohibido también
porque esto a mí cuando me enteré también me explotó bastante la cabeza, que el BPA también está en los tickets de compra, ¿vale? Tú vas a comprar, te dan el ticket y en ese ticket hasta el 2020 también tenía BPA, o sea que es bastante heavy. Y que podría alterar estos tickets, porque estos tickets ya no sería porque se degradan y te lo comes, ¿no? Sino sería por el contacto, porque por lo que os decía, si os acordáis al principio, el BPA puede entrar por la mucosa bucal, o sea, cuando comemos, pero también a través de la piel. O sea, tú imagínate la cantidad de tickets que llegas a coger, y es que incluso yo como consumidora puedo coger unos tickets muy limitados, pero imaginaros todas las personas que trabajan en comercio, que hasta 2020 estaban constantemente, ¿no? Saca el ticket, te lo da, con lo cual es bastante heavy. Es lo que os digo, verdaderamente a día de hoy, y yo creo que tendrán que pasar muchísimos años para que nos hagan un análisis o nos hagan un estudio y en nuestro cuerpo no hayan lo que se llaman microplásticos ya no micro, no, perdona, nanoplásticos, o sea que son súper pequeñitos. Pero bueno, que a ver los hilos, ¿vale? O sea que no quiero asustaros ni meteros en el cuerpo de que vamos a comer como lo comemos ahora, que cómo cogeré las conservas que me dan muy bien porque no tengo tiempo para cocinar. No, tampoco es lo que os digo siempre, tampoco es cuestión bueno, de caer, iba a decir una depresión, pero no me gusta decir esa palabra porque una depresión es muy fuerte, ¿no? Pero de caer en la angustia, en la ansiedad de ahora que tengo que ir a comprar, ¿qué compraré? Porque esto lleva plástico. No, pero bueno, ser conscientes y poco a poco es como todo. Los cambios se consiguen poco a poco y no de hoy para mañana. Y es eso, ser conscientes que siempre que haya un BPA, o incluso yo os diría si hay bisfenoles, coger un otro, o sea, no coger, sino decidir y decidir conscientemente de utilizar, pues lo que os decía, en vez de tener tuppers de cristal, de plástico o de cristal, intentar comprar las cosas y utilizar la mínima cantidad de plástico, ¿no? En la cocina, pues no de hoy para mañana, pero ir cambiando si tienes utensilios que sean de plástico, pues cambiarlos por otro material mucho más saludable, ¿no? Es lo que os digo, las conservas, en vez de conservas en lata, pues cogerlas en cristal, que hay, ¿vale? Es un poco hacer una elección más, no sé si diría más racional o más coherente, pero para mí sería hacer una decisión más de futuro y pensando en mi salud.